¿Qué es la sanidad vegetal? La sanidad vegetal es un conjunto de actividades que lo que buscan es asegurar que las plantas estén protegidas frente a las enfermedades, a las plagas, y que puedan prosperar de forma sostenible en su hábitat, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de sanidad vegetal estamos hablando de hábitats armados por el hombre, no en el hábitat natural, que si bien podemos actuar como profesionales, generalmente vamos a actuar en ambientes artificiales. ¿Cuáles son los objetivos de la sanidad vegetal? Por un lado, como les decía, mantener las plantas sanas. Por otro, que los organismos nocivos se encuentren en niveles de población bajos, o sea que no produzcan un daño económico importante. Y por último, buscar impedir que aparezcan, que se introduzcan plagas que vengan de otra zona geográfica. Esto ya sería más macro. Pero en definitiva, estos serían los tres objetivos de la sanidad vegetal. ¿Qué problemas nos encontramos, con qué problemas nos encontramos los técnicos que van a sufrir las plantas en estos hábitats artificiales? Para entender un poquito esto, primero tenemos que ir al concepto de ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Todos sabemos que un ecosistema, porque lo hemos estudiado un montón, lo hemos visto en la escuela primaria, en la secundaria, que es ese conjunto de seres vivos que se relacionan e interactúan entre sí en un medio físico concreto denominado biótopo. Y estos seres vivos que se relacionan entre sí con el ambiente, se encuentran en un estado, lo que predomina sería un equilibrio, ¿sí? Cada especie va a formar parte de esa red que es el ecosistema, donde va a controlar a otros seres vivos y va a ser controlado a su vez por otros grupos de seres vivos. Entonces, el ecosistema se encuentra en equilibrio. Pero nosotros, como les decía, no trabajamos en estos sistemas, no trabajamos en los ecosistemas naturales, ¿sí? Realmente nosotros vamos a trabajar en lo que se llaman agrosistemas o agroecosistemas. Aunque no estemos produciendo, no estemos haciendo agricultura, estamos cultivando plantas, ¿sí? Y un agrosistema es justamente eso, es un ecosistema donde los procesos y las relaciones entre los seres vivos, de los seres vivos con el medio, están condicionados por la influencia humana, ¿sí? Acá no hay un orden propio de la naturaleza. Y justamente ese equilibrio que hablábamos en los ecosistemas, en estos agrosistemas van a ser desequilibrios, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros queremos que las plantas que a nosotros nos interesan sean las que predominen, que a esas plantas les vaya bien, que no se las, que nadie, que ninguna plaga la dañe. Entonces, hay un desequilibrio y eso es lo que ocasiona que las plantas empiecen a tener problemas. Y estos problemas van a estar relacionados, van a ser de dos tipos, los que están relacionados con el medio y los problemas relacionados por otros organismos, ¿sí? Estos otros organismos que se llaman, que vamos a llamar plagas. Dentro de los problemas relacionados con el medio en que vive, tenemos el suelo, todos los problemas del suelo, que no sé si ustedes la están dando ahora o ya la dieron a edafología, y acá no vamos a encarar estos problemas porque los encaran en edafología. El tipo de suelo, la estructura, la textura, la retención de agua, el pH, la alcalinidad, la fertilidad química, todas esas cosas van a hacer que nuestras plantas estén mejor o estén peor, ¿sí? Y esto no es menor, porque estamos por ahí poniendo plantas en un suelo que no es el óptimo para ellas. El agua es otro problema que suele aparecer. Y el agua, esto lo vimos en química el año pasado, también en un ecosistema natural el agua viene de las lluvias, o tal vez de algún río o alguna inundación, pero todo es agua de lluvia. Es agua donde prácticamente no hay o no debería haber contaminantes. Hoy sabemos que por ahí no es tan cierto esto, pero no debería haber contaminantes. Entonces es un agua que no va a alterar esas condiciones del suelo.
Pero nosotros cuando regamos, que es el agua que le aportamos a nuestro agrosistema, esas aguas tienen contenido de sales alto, son aguas duras, pueden tener alcalinidad, el pH puede no ser el adecuado. Entonces, todo esto va haciendo que la planta sufra. Y por último, el clima, ¿sí? Generalmente intentamos cultivar plantas en ambientes que no son los naturales de ella. Entonces vamos a tener problemas de temperatura. Las precipitaciones intentamos cultivar en nuestra zona cactus que traemos del altiplano, donde llueven 300 o menos, 200 milímetros por año, cuando acá llueven 1000 milímetros. Eh, la luz por ahí no es la luz que necesitan porque la ponemos en un lugar donde nos gusta cómo queda, pero la verdad que la luz que recibe no es la adecuada. Las heladas, nieve, granizo, todo eso hace que la planta sufra todo esto, porque todos estos problemas son los que después me van a condicionar que aparezcan los problemas relacionados con otros organismos a los que llamamos plagas. ¿Sí? Una planta débil va a ser más susceptible de que le ataquen los hongos, las bacterias, los virus, o sea, que la planta se enferme, que le ataquen ciertos animales, insectos, arácnidos, ya vamos a ver un poco más cada una de las plagas, pero generalmente una planta más débil o que no está en sus condiciones óptimas va a ser atacada más fácil por las plagas que una que está saludable, que está en buenas condiciones. ¿Y qué es una plaga? Porque hasta ahora nombré varias veces una plaga. ¿Qué es una plaga? Una plaga son todos aquellos animales, plantas y microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la producción vegetal. Acá deberíamos agregar también entidades, porque también los virus pueden ser una plaga y los virus no son seres vivos. Después lo aclaramos, pero los virus no son seres vivos, pero también pueden ocasionarnos enfermedades en las plantas y también son considerados plagas. O sea, todos aquellos organismos que nos pueden causar efectos negativos sobre la producción vegetal son plagas. Ahora bien, ¿todos los seres vivos dañinos pueden ser plagas? Y la verdad que no. O sea, no cualquier ser vivo dañino puede ser plaga. Y acá algo chistoso, pero no es plaga el que quiere, sino el que puede. ¿Por qué? Porque si yo tengo una babosa en una cancha de fútbol, el daño que me puede ocasionar esa babosa es mínimo. Entonces, ¿puedo considerarla una plaga? Y no. En cambio, si tengo 10 babosas en un balcón donde hay 5 macetas con flores, y probablemente el desastre que me ocasionen sea muy grande. Entonces, plaga es un organismo o entidad dañina que por su abundancia en un lugar y en un momento determinado causa un daño económico significativo. ¿Estamos? Entonces, y acá, por ejemplo, un caso que lo van a ver, está en el apunte, lo puse en el apunte porque es emblemático. El conejo, ¿alguien puede creer que el conejo puede ser plaga? El conejo en su hábitat natural en Europa es un animalito que vive en equilibrio en su ecosistema, controla las malezas porque come ciertas hierbas, a su vez es controlado por los zorros, los lobos, porque se lo comen, o sea, es parte de esa red trófica que forma ese ecosistema. Cuando los europeos llegaron a Australia, decidieron que querían conejos porque les recordaba su patria en Inglaterra. ¿Qué hicieron? Llevaron conejos a Inglaterra, donde no había ningún depredador. Los conejos justamente, como son animales que son muy fácilmente predados por zorros, lobos y otros carnívoros, se reproducen muy rápido y mucho. Sin ningún control se convirtieron en plaga. Pero entonces el conejo en Europa no es una plaga, pero en Australia sí. Con este ejemplo quiero que les quede claro, o sea, una oruga en un jardín de 1000 metros cuadrados no es una plaga, aunque la oruga pueda ser considerado plaga en otras circunstancias.
Ahora bien, les dije, una plaga es la que causa cierto daño económico, cierta pérdida económica. ¿Y qué pérdidas pueden ocasionar las plagas? Bueno, definir pérdida no es fácil, porque ¿cómo calculo una pérdida? Una planta está raquítica, etiolada, con falta de nutriente, y se le come una hoja, una oruga, pero esa planta, y no me florece. Entonces digo, no me floreció porque la oruga se comió la planta, la hoja. No. O sea, hay que calcular cuál es el daño ideal, perdón, el daño real que ocasiona esa plaga, comparándolo con una producción ideal que puede darnos esa planta. ¿Sí? Entonces, tenemos dos tipos de pérdida, las pérdidas potenciales y las pérdidas reales. Las pérdidas potenciales son aquellas que van a ocurrir si no hago ninguna intervención. A ver, ¿cuánto puede mermar la producción de rosas si me la atacan los pulgones y no los controlo? Esa es la pérdida potencial. Ahora bien, ¿cuál es la pérdida real? Son las que ocurren aunque yo controle. Entonces, si yo no controlo, la rosa me va a dar una sola flor. Ahora, si yo controlo los pulgones, si yo actúo sobre los pulgones, me va a dar 10. ¿Sí? Entonces, esa pérdida que me va a ocasionar el insecto son 9 rosas. ¿Se va entendiendo cómo hacemos para saber? Porque de acá va a surgir un concepto importante que lo tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentemos a una plaga. Estas pérdidas reales pueden ser directas, las que están referidas a la producción directamente. O sea, el pulgón me pica los pimpollos y los pimpollos se caen. Es una pérdida directa. Está relacionado directamente con la pérdida de producción vegetal. O por ejemplo, las hormigas me defoliaron todo un rosal, lo comieron, entonces esa rosa va a usar su energía acumulada, sus reservas para producir hojas nuevas en vez de flores. Eso es una pérdida directa. Ahora, hay pérdidas indirectas, que también las tengo que tener en cuenta cuando yo estoy trabajando con esto. Y que son las pérdidas que van a derivar de que no me afectan directamente la producción, sino que me afectan todo lo que viene después. El uso, los problemas sociales, problemas ambientales, eh, todas pérdidas derivadas que no las veo a primera vista. Y yo acá le pongo un ejemplo. Por ejemplo, un hongo de suelo me afecta una cancha de fútbol y me mata todo el césped. ¿Sí? La pérdida directa es, se me murió el césped. Pero después, el club va a tener que alquilar otra cancha para poder jugar los partidos. Por lo tanto, hay una pérdida también indirecta. ¿Estamos? Entonces, cuando yo calculo todas las pérdidas que me pueden ocasionar. Si esto fuera una plaza, y bueno, pérdidas indirectas habría poco y nada, porque la gente puede seguir yendo a la plaza aunque no haya un pastito porque se lo comieron todas las isocas de suelo o lo mata un hongo. No habría demasiado problema. Pero si yo necesito el césped para desarrollar la actividad, ahí tengo un problema serio, una pérdida indirecta. Las plagas que nos van a causar estos daños pueden ser de distintos tipos. Tenemos plagas animales, ¿sí? Donde tenemos mamíferos, aquí una ratita, pueden ser ratas, ratones, topos, liebres, aperiaces, los juicios o aperiaces pueden ocasionar mucho daño en las parquizaciones o los jardines que están más en la zona suburbana. Insectos, acá tienen dos tipos de insectos, acá hay una oruga defoliadora, y esto que ven acá no es hongo, sino que es cochinilla, ¿sí? Es un insecto parecido a los pulgones, ¿sí? Que después lo vamos a ver en su momento en detalle, pero esto es cochinilla sobre creo que es una dracena, sí, una dracena. Estas fotos son mías, esta no la tomé prestada, pero estas son mías, y no recuerdo bien de qué era esto. Bueno,
Ácaros, acá lo que pueden ver es arañuela roja, ¿sí? La arañuela roja, esto es visto con una lupa con mucho aumento, esto también está con aumento, pero generalmente lo vemos como puntitos muy chiquititos y puede ocasionarnos pérdidas muy, muy grandes en nuestras plantas porque llegado el momento tejen toda una especie de telaraña que envuelve la planta y es prácticamente impenetrable, eso es impermeable, así que es muy difícil hacer algún tipo de control una vez que la plaga está muy, muy estabilizada. Moluscos, las babosas que pueden hacer daños muy grandes. Acá tengo, esta también es mía, es una babosa sobre una hoja de acelga, se la terminó comiendo bastante. Y los nemátodes, que son pequeños gusanitos que viven en el suelo y que son microscópicos, pero que me pueden ocasionar estos daños que se ven acá. Todas estas deformaciones de las raíces, ustedes ya vieron biología, perdón, botánica morfológica, no son nódulos. Esto no es una raíz de ninguna leguminosa. Todo esto son agallas producidas por estos nemátodes. Bien, otro tipo de plaga que tenemos son las malezas, ¿sí? Malezas que son vegetales que van a aparecer en lugares donde no los queremos. Muchas veces son plantas cultivadas que están en donde no lo queremos. Vean aquí, muchas de estas, acá tenemos un copete, son malezas porque yo acá lo que no quiero plantas, quiero que me queden las piedritas o en esta vereda. Acá en un césped sacando un llantén, un cardo en el medio de un césped. ¿Sí? Todo eso son plagas vegetales que las conocemos como malezas. Y después todo lo que son enfermedades, que son las que nos causan los microorganismos o entidades como los virus y viroides. Los hongos, acá tienen roya a la izquierda, eso es roya en un rosal. A la derecha tienen un oidio bastante importante. Acá tienen estas dos que aparecen acá, son bacterias, eh, bacterias en los pimientos sin curtir, y acá también hay bacterias en la planta de maceta, o virus. ¿Sí? Los virus también enferman a las plantas y producen estos amarillamientos y estas verrugas y deformaciones, o a veces inclusive pueden provocar que la planta se amarille y muera. Después nos vamos a ir ocupando, por eso no me detengo mucho en esto, nos vamos a ir ocupando detenidamente de cada tipo de plaga en cada una de las unidades correspondientes. Vamos a ver el tema de control de plagas. No vamos a entrar específicamente en cada uno de los métodos de control, sea al detalle, pero sí nos vamos a explayar en algunos y en otros son muy simples, así que no vamos, los van a ver ustedes en maquinaria, y algunos otros, como la parte de control químico, la vamos a ver en otras unidades más adelante. Pero podemos decir que tenemos 6 tipos de métodos de control: los métodos de control indirectos, control mecánico, prácticas de cultivo, control biológico, control químico y manejo integrado de plagas. Los métodos de control indirecto son todos los métodos donde se busca proteger a las plantas de las plagas, pero de forma indirecta. No actúo sobre el cultivo, no actúo sobre la planta cultivada, no actúo sobre la rosa, ¿sí? Sino que actúo de forma indirecta. Por ejemplo, si yo quiero implantar cierta especie en mi zona y sé que es muy atacada por algún tipo de hongos, lo que puedo hacer es buscar variedades que sean resistentes a ese hongo, entonces mi planta se va a enfermar menos, ¿sí? Tal vez no logre todo lo que quiero ornamentalmente, pero voy a lograr que mi planta esté sana, lo cual en algunos casos va a ser mucho mejor que tener la planta que yo quiero y que, no y que va a estar enferma generalmente casi siempre. ¿Sí? Entonces, variedades resistentes, por ejemplo, alternancia de cultivos. En el caso, si yo pongo, vamos a un ejemplo de la huerta, siembro todo el año y todos los años en el mismo lugar lechuga, 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 lechuga. Va a llegar un momento donde los hongos, algunos hongos específicos de la lechuga, van a empezar a acumularse en el suelo y me van a atacar la lechuga.
Ahora, si yo siembro lechuga, al otro año le pongo zanahoria, o después de la lechuga le pongo zanahoria, después pongo una planta de flor, como puede ser el copete, voy rotando los cultivos, voy haciendo de que las plagas no se acumulen, las plagas específicas de alguna especie. Y eso es una forma indirecta de controlar enfermedades. Los métodos de control mecánico lo que hacen es o destruir la plaga directamente o se impide su llegada por algún método mecánico. Simple. Es atrapar insectos, que es lo que se hizo antiguamente, en la antigüedad, era la única forma que tenían de controlar insectos. Ir la gente al campo y empezar a juntar las orugas una por una y matarlas. O usar trampas. Por ahí nosotros estamos acostumbrados a usar trampas para ratones o ratas, usar trampas para pájaros, pero ya van a ver que también podemos utilizar trampas para el caso de algunos insectos. ¿Sí? Miren, acá tienen una trampa para oruga, que la vamos a ver en su momento cuando perdón, para babosas. Es un recipiente con cerveza. El olor de la cerveza atrae las babosas, les gusta mucho la malta y las levaduras que salen de la cerveza. Se acercan las babosas a comerse, entre comillas, la cerveza, caen en el recipiente y se terminan ahogando. ¿Sí? Es una trampa para babosas que cuando la población no es muy grande funciona bastante bien. Un método bastante ecológico y poco contaminante. También puede ser este caso que son trampas para pulgones. Estos son papeles adherentes, tienen un pegamento y el color amarillo atrae a los pulgones voladores, que son los primeros que nos van a infectar nuestras plantas. Ya vamos a aprender que esto se puede hacer con materiales mucho más baratos que esto, mucho más fácil, lo podemos hacer de forma casera y funcionan fantástico. Si en vez de amarillo usamos azul, vamos a atrapar mosca blanca. Y eso nos detiene y nos controla bastante las primeras infestaciones y nos permiten mantener a raya los pulgones en cierto momento. Y bueno, y acá estamos con el desmalezado manual, que es creo que es el método de control mecánico típico, el de yuyado, el sacar las malezas a mano una por una. Cuando hablamos de métodos de control basados en prácticas de cultivo, eh, lo que buscamos acá es laboreos de suelo, riegos, que nos permitan mejorar el estado de la planta y de esa forma controlar las plagas. ¿Sí? Yo acá creo que puse, bueno, los ejemplos, que le decía, laboreo de suelo, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de, por ejemplo, isocas, una forma interesante de controlarla no es muy ecológico, pero es laborear el suelo, dar vuelta al suelo para dejarlas expuestas a las orugas, a los predadores, y de esa forma, la isoca, los gusanos blancos del suelo, de esa forma se puedan controlar. Por ejemplo, los riegos, la arañuela roja que yo les mostré y que hemos tenido seguramente problemas, es una plaga que aparece en nuestra zona, en nuestras plantas cultivadas, generalmente en fines de diciembre, enero, porque es una plaga que necesita altas temperaturas y baja humedad. Entonces, conociendo eso, acá vamos encontrándole un poco el hilo a la sanidad, que no es solamente ir y pulverizar para matar la arañuela. Si yo sé que vengo con 15, 20 días donde prácticamente no llueve, como nos pasó este año, temperaturas arriba de 35 grados, y voy a tener arañuela roja seguro. Entonces, una posibilidad es regar mojando con algún aspersor, mojando bien todo el follaje de la planta. Me dirán, pero eso no es malo, no le va a producir hongo. Es como si yo simulara una lluvia. Una lluvia una vez por semana no me va a enfermar todas las plantas. Y esa forma de mojar el follaje hace que el ataque de la arañuela roja se retrase. Eso es una práctica de cultivo que podemos tenerlo en cuenta. O también uso de cultivos trampa o cultivos repelentes. Esta foto, fíjense, acá tengo lechugas, esto es nada, esto es un reflejo, eso, violeta, me salió mal la foto, pero esos son acelgas, en primer plano, atrás hay unos coliflores y otras cosas. Y
En el borde puse copetes. Los copetes son plantas repelentes, repelen varios tipos de insectos. No les gusta mucho a ninguno de los insectos, ni a los pulgones, no les gusta tampoco a algunas orugas, entonces me están haciendo de barrera para que las plagas no entren o retrasen su entrada a mi cultivo. ¿Sí? Fíjense que esta huerta jardín es una variedad una semilla que conseguí y lamentablemente este año se me perdió, pero son acelgas con pencas amarillas. Aparte que se pueden comer y tienen muy buen sabor, es interesante usarlas como ornamentales. Eh, Otro tipo de método de control son los métodos de control biológico. Acá lo que se busca es tratar de controlar la plaga usando organismos antagonistas, o sea, utilizando algún otro ser vivo o microorganismo, o sí, ser vivo, porque no estamos usando virus para esto, hongos, bacterias, insectos predadores, que me controlan la plaga. Eh, el problema de esto, que tiene algunos inconvenientes, que no son insalvables, pero que hay que conocer un poco más que usar productos químicos directamente. El manejo es mucho más complejo, porque yo tengo que estar conociendo no solamente a la plaga, sino al antagonista. No solamente cuándo me va a aparecer la plaga, sino el antagonista y qué condiciones necesito para que ese antagonista pueda desarrollarse. El efecto que voy a lograr es mucho más lento. ¿Sí? Si yo tengo orugas, yo aplico un insecticida químico y la oruga muere prácticamente en minutos. Ahora, si yo quiero utilizar algún control biológico, como puede ser el uso de bacterias como Bacillus thuringiensis, que causan la muerte de las orugas, pero es mucho más lento. Acá yo voy a tener que entender que no tengo que ver la oruga ya comiéndome los alelíes o comiéndome los repollos. Tengo que, cuando veo la mariposa, ahí actuar, ¿sí? Porque tengo que anticiparme, es mucho más lento. Y, como les decía, mucho más conocimientos de la biología de los organismos implicados. Y otra cuestión es que los enemigos naturales de las plagas son altamente selectivos. Esto podría ser un inconveniente, ya vamos a ver que también es una gran ventaja, porque no estoy afectando al resto de la fauna que puede estar en mi huerta o en mi jardín, sino que estoy afectando solamente a una sola cosa. Ventajas, poco o ningún efecto colateral, no voy a intoxicar ni pájaros, ni mamíferos que estén en la huerta o en el jardín, mascotas, niños, nada. El uso de estas técnicas son totalmente selectivos. No hay resistencia, ¿sí? Eh, para que se genere algún tipo de resistencia tendrían que pasar miles de años o millones, y para que una presa, por ejemplo, se haga resistente a su predador. Y el control es relativamente a largo plazo. No es que yo aplico, mato todo y a la semana puedo tener una plaga de nuevo. No. Cuando yo uso este tipo de controles, los controles son a largo plazo, porque si yo estoy usando, como les decía, Bacillus thuringiensis, que es una bacteria para controlar orugas, la bacteria va a seguir estando en el jardín, dando vuelta. A mí no me causa daño, a los pájaros tampoco, a los sapos tampoco. Sigue ahí y si vuelve a aparecer la oruga, vuelve a actuar sobre la oruga. O sea, el control es a largo plazo. Eh, Acá tenemos algunos ejemplos. Predadores. ¿Sí? Acá tenemos una vaquita de San Antonio comiéndose pulgones. Ahora, ¿cómo hago para que en mi jardín haya vaquitas de San Antonio? Y bueno, tengo que ofrecerles en algún rincón del jardín un lugar donde ellas puedan vivir y reproducirse, ¿sí? Ya vamos a ver que se pueden armar refugios, que se pueden armar algunos tipos cajones colgados, tipo casitas donde yo acumulo palos, ramas de cierto orden y que eso hace que
sea un ambiente propicio para que estos animalitos puedan vivir y reproducirse, y cuando aparece la plaga se lo comen. Parasitoides, esto es un poco más complicado, pero hay que tratar de verlo y de saber que existen, y que algunas avispitas o moscas que pensamos que nos pueden hacer daño, en realidad van a hacer esto. Todos estos son huevitos de una avispita, están sobre una oruga, y que van a terminar naciendo las larvas y se van a terminar comiendo la oruga. Y bueno, acá tenemos entomopatógenos. Esto es un poco más todavía complejo utilizarlo, pero se está utilizando, que es un hongo que está atacando una chinche. ¿Sí? Todo esto blanco que se ve es un hongo que ataca esto. Sería el caso del Bacillus thuringiensis, y yo le decía que yo puedo asperjarlo o pulverizarlo en mi huerta y que va a quedar dando vueltas esa bacteria. Bien, llegamos al método de control químico. En este no me voy a detener demasiado porque la próxima clase vamos a ver específicamente en la próxima unidad estos fitosanitarios, pero es el control de una plaga utilizando productos químicos sintéticos o naturales. O sea, cuando yo armo un preparado, un purín de hojas de paraíso, un purín de ortiga, un purín de cola de caballo, también estoy haciendo un control químico. Cuando uso jabón potásico, también estoy haciendo un control químico. ¿Sí? Y se clasifican estos, estos productos químicos de acuerdo a la plaga que controlan. ¿Sí? Insecticidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, fungicidas, bactericidas, herbicidas. No tenemos nada que controle los virus en las plantas. Los virus en las plantas lamentablemente no se pueden controlar, y en realidad cuando hablamos de los virus de la planta hablamos de viroides, porque en realidad terminan matando a la planta. Y por último, el método de control integrado. Y acá, y lo dejé para lo último, porque justamente los métodos de control integrado lo que hacen es juntar y tomar herramientas de todos los otros métodos de control. Vamos a tratar de utilizar métodos indirectos, vamos a utilizar cultivos trampas, plantas repelentes, trampas para atrapar insectos, cambiarle las condiciones climáticas y de suelo a la planta para que se sienta bien, utilizar abonos químicos o abonos naturales, todo. Y por último, si todo falla y no nos queda otra, hacer un control químico. Pero la prioridad no es el control químico. La prioridad es dejar para lo último el control químico y tratar de lograr todo un ambiente en equilibrio que me permita que mis plantas se defiendan sola de la plaga, hasta que, bueno, en algún momento, como ese sistema sabemos que está en desequilibrio, un desequilibrio provocado por nosotros mismos, ¿sí? En ese momento es cuando vamos a tener que actuar drásticamente, que a veces la solución es decir, bueno, no, ya está, no hice todo, la plaga igual entró, no me conviene, no me sirve, no es bueno hacer un control químico, lo que hago es una erradicación. Saco la planta enferma, la desecho y pongo una planta nueva. A veces se puede, a veces no se puede. Y justamente, como les decía, lo que aprovecha es la biodiversidad, ¿sí? Lograr hacer proliferar estos organismos benéficos, dejarles refugios adecuados, muchas veces dejar un rinconcito, eh, algo que esto, lo usan mucho los que diseñan cancha de golf, un rag, ¿sí? En algún rinconcito escondido, que es un lugar donde dejo que se vengan las plantas que quieran, las plantas naturales que quieran, un rinconcito, ¿sí? Mi jardín es, aunque sea pequeño, pero dejo un rinconcito, una esquinita que se vea poco, lo dejo como rag, lo dejo como eh, el yuyo que venga. Si viene un bambú, lo dejo, ¿sí? Porque justamente lo que estoy logrando ahí es un refugio para todos estos animalitos que me van a controlar las plagas. Si yo saco todo y unifico todo, y estoy perdiendo
diversidad, estoy perdiendo esa cosa mezclada y distinta en equilibrio que existe en un ecosistema natural y que nosotros eh, cuando intervenimos no lo queremos, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un césped no usamos 20, 30, 40 especies distintas como una pradera natural. Usamos una, dos, tres, ¿sí? Con suerte. Cuando nosotros hacemos una plantación de rosa para corte, por ejemplo, y solamente tenemos rosa y le eliminamos las malezas. Entonces, esa pérdida de la diversidad, esa pérdida de la biodiversidad, hace que nuestras plantas queden mucho más expuestas a las plagas.